Muere otro hombre en un hotel de la Romana. Tengan mucho cuidado con los estimulantes. Continuamos, proseguimos con el desarrollo de su espacio Desayuno Musical, que se transmite a través de la FM 107.5, una estación de radio que opera en La Romana, situada en la región este de República Dominicana. Kelvin Martínez en los controles y quienes habla Franklin Cordero, siempre con las noticias y comentarios. Expresamos agradecimiento al Dios Todopoderoso, Jehová Dios, porque nos concede el don de la vida, y a cada uno de nuestros amables oyentes por su agradable sintonía. Kelvin Martínez en los controles y quienes habla Franklin Cordero. Estamos aquí siempre para informar y orientar a nuestra comunidad. Ya se irá integrando poco a poco el equipo de este programa Desayuno Musical. Ha fallecido otro hombre en un hotel de La Romana. Señores, vamos a tener mucho cuidado con el tema de los estimulantes sexuales. Anoche se informó sobre la muerte de un hombre de casi 60 años, de acuerdo con los reportes, y en compañía de una mujer joven, y se le atribuye su fallecimiento al uso de estimulantes sexuales. Debemos recordar que recientemente también perdió la vida, supuestamente también con estimulantes sexuales y en compañía de una mujer joven, en un hotel de aquí en La Romana, específicamente el Rosal, un hombre de al menos 62 años de edad. Anoche correspondió al Hotel Suazua. Es lamentable nuestra solidaridad con los familiares de estos dos caballeros, estos dos hombres fallecidos en estas circunstancias. No tengo datos de dónde residía el fallecido en el Rosal, pero en el caso ocurrido en el Hotel Suazua, quien expiró, quien perdió la vida, dicen los reporteros locales que estaba domiciliado en el sector de Villaverde. El hecho es que preocupa este tipo de situación. Vamos a tratar aquí en el programa Desayuno Musical de invitar a algún especialista en la salud para que trate este tema y ofrezca algún tipo también de recomendación. Señores, estamos en momentos de mucho calor. El calor es intenso en el país. Usted tiene que saber cuál es su situación cardíaca. Si usted padece de situación cardíaca, algún tipo de problema cardíaco, quizás estos hombres nunca fueron al médico a revisarse, a realizarse algún chequeo con un especialista para saber si sufría algún problema cardiovascular. Y entonces, para usted utilizar este tipo de productos estimulantes sexuales, eso no es a lo loco. Usted tiene que conocer cuál es su situación de salud, sobre todo en materia cardíaca, al momento de utilizar este tipo de producto para llevar a cabo su labor sexual. Vamos a buscar más adelante algún especialista para tratar este tipo de tema, porque realmente preocupa que en las últimas horas, anteayer, murió un hombre en un hotel de La Romana y ya anoche se informa del fallecimiento de otro hombre en circunstancias relacionadas con el ámbito sexual y el consumo de estimulantes sexuales. Y los dos casos en La Romana. Entonces, es un tema que nos preocupa porque está relacionada con la salud
pública. Usted desconoce cuál es su situación cardiovascular y está consumiendo ese tipo de medicamentos sin ni siquiera realizarse un chequeo médico. Entonces, solamente quería tratar brevemente este tema porque realmente nos sentimos muy tristes que situaciones como esta estén ocurriendo, pero es una alerta que estamos realizando para que nos cuidemos, nosotros los hombres nos cuidemos al momento de consumir algún estimulante sexual. Señores, pasando a otro tema, hubo sentencias, porque aquí la gente vive diciendo, aquí se somete la gente por casos de corrupción y no hay nadie preso. Están cayendo presos, señores. Pero la justicia no actúa de una vez porque son casos que conllevan años. Hasta ladrones de poca monta, como se dice, que son detenidos en un barrio, sometidos a la acción de la justicia, o alguna persona que haya cometido un crimen mucho más gravoso, por ejemplo un homicidio, un asesinato, los casos a veces en los tribunales duran hasta 2, 3, hasta 4 años. Entonces, sentencias del caso Coral dictan 20 años de prisión a Adán Cáceres, a Torres Robiou y a Núñez de Asa. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional dictó 20 años de prisión para el ex director del Cuerpo de Seguridad Presidencial, Adán Cáceres, tras ser declarado culpable por su participación en el entramado de lavado de activos del caso Coral y Coral 5G. Asimismo, fue condenado al pago de 400 salarios mínimos al ex director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, CESTUR, Juan Carlos Torres Robiou, y el coronel Rafael Núñez de Asa también recibieron esta sentencia. Además, el general Julio Camilo de los Santos Viola y la pastora evangélica Rosy Guzmán recibieron condena de 15 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos. De manera similar, dictaron 10 años de prisión para Esmeralda Ortega Polanco, Boanelges Reyes Batista, ese de la Romana, tiene familiar aquí en la Romana, José Manuel Rosario Pirón, Kelman Santana Martínez y Franklin Antonio Mata Flores. También se dispuso el pago de 5 millones de pesos al Estado Dominicano como indemnización. Al mayor del ejército y delator del caso, Raúl Alejandro Girón Jiménez, recibió la pena de 5 años de prisión. Sin embargo, el tribunal lo decidió como pena cumplida debido al tiempo transcurrido en el caso. Penas suspendidas. Yeudi Blandesmil Guzmán Alcántara, Alejandro José Montero Cruz, Epifanio Peña Lebrón, Lucía de los Santos Viola y Honoris Beatriz Soto de los Santos fueron condenados a 5 años de prisión suspendida, mientras que Carlos La Antigua, Pedro Roberto Castillo Nolasco y Raimel Pastor del Rosario Viola recibieron 3 años de prisión suspendida. Fueron absueltos, es decir, liberados sin culpa, Tadnel Antonio Flete Guzmán, Manuel de Jesús Alba Solano, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Santiago Antonio Suárez Peguero, Miguel Ventura Pichardo y Eric Daniel Pereira Núñez fueron absueltos. Recordamos, señores, que este caso que involucra al personal, en este caso, el ex director del Cuerpo de Seguridad Presidencial, Adán Cáceres, durante el gobierno del expresidente Danilo Medina,
toda esta gente, todas estas personas, todos estos imputados fueron condenados a 20 años de prisión, a 10 y 5 años de prisión. Algunos de ellos, la condena por ejemplo, en el caso de 5 años de prisión suspendida por el tiempo transcurrido, por el tiempo que ya lleva el caso en los tribunales. Otros fueron absueltos porque el tribunal no encontró ningún tipo de vinculación o de culpabilidad relacionada con este caso. Ustedes que dicen, señores, que la justicia, sí, la justicia, a veces existen casos de corrupción en la justicia, algún juez o algunos jueces que, como todo en la vida, puede existir un caso de corrupción en el sistema de justicia, pero también hay jueces que cumplen con lo que dice la ley. Entonces, este caso, Coral y Coral 5G se dividieron en dos, pero están relacionados. Ya hubo una condena, claro, no sabemos si habrá, si la decisión del tribunal será recurrida, y entonces si es recurrida, entonces el caso continuará en otra instancia del Poder Judicial, si no están conformes con el dictamen del tribunal, pero el hecho es que ya tenemos condena por este caso, como también ha habido condena en otros casos. Lo importante es, señores, que si cosas que no se veían en el pasado, sometimientos a la acción de la justicia, de militares, exmilitares, de funcionarios, de personas de alto perfil en esta sociedad, entendemos que ya ha habido avances en ese sentido. Ha habido avances en ese sentido. Y esta condena del caso Coral y Coral 5G es otro ejemplo de que el sistema de justicia ha estado caminando, de que ya la sociedad dominicana está tomando un nuevo rumbo en lo relacionado con el sistema de justicia y los casos de corrupción. Claro, usted no puede esperar que en algunos casos haya condenas si no se reunieron los elementos probatorios, porque usted sabe que muchas veces la corrupción deja poco rastro. Por ejemplo, en este caso, ¿por qué la pastora fue condenada también? La pastora evangélica, porque se descubrió que ella estaba siendo utilizada para el lavado de activos. Es decir, un dinero, producto de la corrupción, la estaban utilizando como una lavandería. Entonces, el tribunal pudo establecer el vínculo entre el exdirector del cuerpo de seguridad presidencial durante la gestión de Danilo Medina, para que la gente entienda, porque hay que explicar a la gente. Y el periódico no lo puso. El periódico tiene que ser claro, porque en un país donde hay que darle con cucharitas a las personas las cosas, porque muere una persona en un hotel y a la persona hay que decirle si fue un troyano, si fue una pastilla verde, fue un estimulante sexual. Si periodísticamente no tenemos el dato acabado, un estimulante sexual. Pero a la gente hay que darle la cosa en cucharitas, sí, en la boca y moverle la mandíbula. Porque si no, no entiende nada. Entonces, estos condenados por caso de corrupción pertenecen a la gestión de Danilo Medina. Ya, fuera esto, decía entonces que en el caso de la pastora fue porque se descubrió que ella estaba siendo utilizada, o se descubrió, no, se pudo comprobar, verificar el tribunal de que estaba siendo utilizada para el lavado de activos de dinero proveniente de actos de corrupción en el ala militar. Claro, en este caso, Adán Cáceres utilizando todo su poder, toda la autoridad que tenía en ese momento,
como director del Cuerpo de Seguridad Presidencial para llevar a cabo este tipo de labor, así como pasaba con el hermano Danilo Medina, que fue acusado de sus vínculos, su familiaridad, su afinidad filiar o familiar con el presidente Danilo Medina para realizar negocios con las instituciones, en las instituciones del Estado. Dice Vladimir Martínez que el periódico de Leonel Fernández, el Listín Diario. ¿Cómo Listín Diario? Porque fue el Listín Diario que publicó la noticia, pero no pone que fue jefe de seguridad de qué gobierno. Ese Vladimir no es fácil. Nos vamos a una pausa. Señores, nos vamos a una pausa. Cuando retornemos, ya está con nosotros nuestra compañera de labores, la abogada y locutora, la Bella. Ahí está la Bella. Ya tiene su público, sus fans. Claro. Yokaira Peña. Retornamos en breve.